como si fuera mi último día. Voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, me quedara un momento. voy a mostrar que te amo, que estoy con... Señor les bendiga en esta hermosa noche, mis amados hermanos. Es un verdadero privilegio, verdadero placer poder estar con ustedes en la intimidad de su casa, ya que en este momento, por este medio, podemos pues reunirnos de alguna manera, ¿verdad? Y es una gran bendición poder platicar con cada uno de ustedes de la palabra del Señor. Quisiera que oráramos rápidamente para que el Señor nos dé su revelación y nos hable conforme a su misericordia. Cierre sus ojitos ahí en su casa y pidámosle al Señor que Él nos hable esta hermosa noche. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tu misericordia hoy nos amaneció nueva, dice que se renueva cada mañana. Estamos agradecidos por la vida, Señor. Gracias porque nos permites respirar. Gracias porque nos permites, Señor, un día más en esta tierra, en esta vida que tú nos has dado. Ahora venimos suplicándote, Señor, pidiendo tu revelación, Señor, tu auxilio, para que sea tu Espíritu Santo el que venga y nos hable conforme tu voluntad la palabra que tú quieres. Te pido, Señor, que nos hables poderosamente para poder ir transformando nuestra manera de vivir, para llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, y poder heredar tu reino. Te pido que traigas ese espíritu de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, Señor, para que tu palabra no sea solamente recibida de una manera en la que no germine, sino que haga lo que debe de hacer en la tierra fértil. Te pido que todo espíritu y todo pensamiento, Señor, que no es tuyo, sea llevado a la obediencia de Cristo. A ti te honramos esta noche, Señor, y solamente a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a platicar, vamos a seguir platicando, amado hermano, acerca de la idolatría. ¿Por qué es que vamos a seguir platicando acerca de la idolatría? Porque yo creo que en este preciso momento, una de las cosas que más va a atacar nuestra casa, nuestra vida, pues es eso. Recuérdese que lo que estamos hablando es el espíritu de Elías en la familia, en el tiempo final. Y recordando las palabras que están en el libro de Lucas, donde dice que ese espíritu vendrá delante, antes de que venga el día del Señor, y vendrá para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los rebeldes hacia la prudencia de los justos, ¿verdad? Entonces, hemos estado platicando que tenemos que tener justicia nosotros los padres, ¿verdad? Luego platicamos acerca de todas las cosas que el espíritu de Elías va haciendo hasta que llegamos al punto de los Baales, donde dice que Elías mandó a capturar a los Baales en aquel momento que hicieron aquel holocausto, se recordará la historia, y los mandó a decapitar, ¿verdad? A quitarle la cabeza a todos en el torrente Cisón. Hablamos que Baal es una de las muchas palabras que se traducen como idolatría, ¿verdad? Y hemos estado viendo algunas otras como Abén, como ahorita que estamos viendo la palabra Cajamán o chamán, ¿verdad? La semana antepasada, es decir, hace 15 días, estuvimos hablando de la palabra chamán y hemos estado platicando acerca de esa palabra con respecto a que chamán quiere decir pilar del sol, ¿verdad? Pero se traduce como ídolo. Nosotros tenemos que entender, hermano, que
el libro de Jeremías dice que el Señor se molestó con su pueblo porque dice que anduvieron tras ídolos, tras la terquedad de su corazón, y anduvieron tras ídolos. Ahí la palabra que se traduce es Baal, ¿verdad? Anduvieron tras los Baales, tal como sus padres se los enseñaron. Ese versículo ya lo hemos platicado varias veces aquí con usted en este tiempo, pero se lo quiero resaltar porque hay cosas que nos las enseñaron en nuestra casa, tal vez no como una idolatría que uno la pueda percibir de una manera muy práctica, pero sí, al final de cuentas, son actos de idolatría. Hemos puesto la versión Kadosh en Romanos capítulo 2, verso 22. Yo creo que por ahí la tienen mis hermanos para que me hicieran favor de ponerla, solo para recordar e iniciar y hablar la segunda parte de esta palabra Jamán o chamán, que se traduce como ídolo. Y dice, diciendo, no cometerás adulterio, cometes adulterio. Detestando los ídolos, cometes tú actos de idolatría. Y es una pregunta. Y esto, al final de cuentas, a mí me llevó a reflexionar mucho, porque es bien bonito cuando uno busca una palabra en hebreo, ¿sí?, o en griego, y solo hay una traducción, o solo hay una palabra que se traduce como tal, ¿verdad? Pero cuando yo busqué idolatría, ídolo, hermano, hay un montón de palabras que se traducen con la palabra ídolo o idolatría. Entonces, pues eso tiene que despertar nuestras alarmas y darnos cuenta que se puede estar actuando en nuestra casa, en nuestra vida, de diferentes maneras, quizás sin nosotros saberlo, pero al final de cuentas lo que estamos haciendo, practicando idolatría o actos de idolatría, es levantando una casa al Dios que no es el Dios verdadero, ¿verdad? Hablamos que Baal quiere hacer casa. Hablamos ya que también en esta palabra chamán, también aparece la palabra Betsemes, que quiere decir casa del sol, ¿verdad? Que está íntimamente ligado con la palabra chamán. Entonces también esta palabra, también el sol que se idolatraba, y eso lo platicamos hace 15 días, también quiere hacer casa. Entonces nosotros no podemos permitir eso. Platicamos de la palabra chamán, que está íntimamente ligado con el sol, calor, caliente, y varias palabras, enardecer, etcétera. Y platicamos acerca del enojo, que dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hablamos en varias versiones, que otras dicen sobre la ira. Estuvimos platicando que, hermano, el enojo pues viene de la amargura, pues viene el enojo, viene la ira, que es ya el enojo exacerbado, vienen los gritos, viene la maledicencia, y luego viene, al final eso es progresivo. Entonces, hablamos de que cuando se cometen este tipo de actos de idolatría, como el enojo exacerbado, ¿verdad? Que usted pase un montón de tiempo enojado, o que pase de ser un enojo allá a ira, a gritos, a maledicencia, etcétera. Entonces ahí ya estamos teniendo un problema serio. Platicamos de cómo pueden haber matrimonios que pueden estar mucho tiempo en un disgusto, es más, que no lo pueden ni siquiera resolver, y con los años, como no se resolvió, ese enojo ha permanecido ahí, aunque no se ha platicado, pero está esa molestia, está ese enojo ahí porque no se resolvió. Entonces a los meses, a los años puede volver a salir, y eso es porque hay un acto de idolatría, que es el enojo, que viene por hacerle casa al sol, ¿verdad? Hablamos que incluso Job decía, si yo tirara besos hacia el cielo, y hablándolo él de una manera muy literal, a lo que se refería era de que de esa manera se adoraban los astros en ese tiempo. Eso lo leímos. Pero no quise seguir en esa oportunidad por cuestiones de tiempo, pero quisiera continuar con la segunda parte. Una de las palabras con las que se traduce chamán, porque son varias, tiene varios derivados. Dentro de esas palabras hebreas, en la finalización del tema pasado, recuerdo que le platiqué de enardecer, y que íbamos a estar platicando un poquitito acerca de lo sexual dentro del matrimonio.
Y una de las traducciones de Cajamán es enardecer. Según el diccionario español, se lo leí la vez pasada, pero dice es excitar o avivar algo, especialmente un sentimiento. El entusiasmo o el apetito sexual en una persona. Fíjese pues, seguimos hablando de este ídolo que está representado como el pilar del sol, como Bet-Semes, que es la casa del sol. Yo no quiero que se me pierda, pero hemos hablado, mire, en el discipulado de matrimonio, sinceramente hemos hablado bastante acerca de este tema. Creo que de repente hay algunas dudas que no quedan resueltas porque hay personas que, bueno, o no damos la oportunidad de preguntar, o hay personas que cuando se da la oportunidad no hacen la pregunta y siguen con esa incógnita en su vida, ¿verdad? Y lo que queremos, hermano, es llegar al conocimiento pleno, dice la Biblia. En Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, dice que hasta que todos llegamos a la estatura del varón perfecto, pero antes dice que tenemos que llegar al conocimiento pleno. Y eso está hablando de una mente completamente entendida, no solo en los tiempos, sino que en todo lo que el Señor quiere para nosotros, para que nosotros lo tengamos como arma para no cometer ese tipo de errores y meter idolatría en nuestra casa. Quisiera ponerle 1 Corintios capítulo 7, verso 9 en la versión de las Américas. Entonces, luego se lo voy a poner en otras dos versiones, pero quiero que, porque es que quise ponerle este aspecto sexual dentro de este ídolo, o cómo fue que lo relacioné. Creo que no fui yo, sino el Espíritu Santo, pero se lo quiero leer de esta manera. Dice, en la versión de las Américas, pero si carecen de dominio propio, cásense. Que es mejor casarse que quemarse. Entonces platicamos hace 15 días que una de las cosas que el sol hace es que cuando se está mucho tiempo expuesto a él, quema, ¿verdad? Se sabe que, por ejemplo, ahorita, ayer o antier, hace unos días estaba viendo que hay un lugar en California, en Los Ángeles, California, que es el lugar donde las temperaturas en todo el mundo han llegado a los niveles mucho más altos. O sea, es un lugar totalmente árido. Y el sol, hermano, llega al punto que usted sabe que hay muchos incendios, pero dice que este año el sol alcanzó temperaturas muy elevadas en ese lugar, al punto de que en pequeños arbustos pequeñitos que aún todavía tienen de alguna manera parte verde, agarraron fuego. La tierra está árida y toda la cuestión. ¿Por qué le digo esto? Porque solo es como una figura. El sol puede llegar a quemar. Si usted se expone de una manera, no se echa algún protector solar, usted puede resultar quemado. Aun cuando usted esté media hora, 20 minutos, sobre todo si no tenemos la costumbre de exponernos al sol. Entonces, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son abominables para el Señor. Se lo quiero dejar de esa manera. Es una abominación, es una idolatría, es algo que no se debe de practicar. Es una mentira del diablo, hermano, el Señor lo reprenda, que en los países desarrollados se ha permitido que un patojo desde los 13, 14, 15 años, incluso en Europa hay patojos que 16, 17, hasta donde yo tengo entendido, ya se van y empiezan a probar diferentes cisternas, diferentes manjares, porque así lo dice la Biblia. Bebe el agua de tu propia cisterna y gózate con la mujer de tu juventud, pero eso está hablando de matrimonio. Entonces, todo lo que es sexo fuera del matrimonio es una abominación al Señor. Eso, mire, aunque aquí en China y donde usted quiera, la Biblia no va a cambiar y ese es un principio que está establecido para nosotros. Entonces, ahí dice, si carecen de dominio propio, cásense. El problema, ¿sabe cuál es el problema ahora? Que los patojos ahora no se quieren casar. Y menos tener hijos, que es que debería de ser una de las cosas primordiales por la cual alguien se casa a usted, tener prole. Pero los patojos no se quieren casar, y le estoy hablando de patojos cristianos o patojas cristianas o muchachos o muchachas, como usted quiera llamarle, pues no se quieren casar.
pero sí quieren tener sexo. De una y mil maneras. Hemos platicado, incluso hubo un mensaje, no me recuerdo si de Santa Cena o de un miércoles, donde incluso le puse unas imágenes, hermano, cómo ha proliferado todo lo que es sexualidad. Y vamos a leer algunos textos de esos. Pero como hoy hay hasta la celebración del Día Gay en el mes de junio, como Costa Rica, hermano, en ese país tan cercano a nosotros, que tiene una fama extraordinaria, el Señor los bendiga, pero estaban aquellos esperando a la medianoche que se legalizara el matrimonio igualitario, que también, aparte de que el sexo fuera del matrimonio es una abominación, ya eso es malo. Imagínese usted tener algún tipo de sexualidad que es anormal a los ojos del Señor. Y esto es por este ídolo. Este ídolo que lo que hace es calentar. Quizás se oye de una manera fea, ¿verdad usted? Pero esa es la manera en que pues, lo dice ahí. Dice, enardece, aviva el sentimiento del apetito sexual en una persona. Déjenme ponérselo porque en esa versión dice, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Pero déjenme ponérselo en la versión Kadosh y la PDT, que es una diapositiva, que lo pongan ahí en grande, mis hermanos, para que usted pueda leerlo. Mire, ahí dice que estarse quemando con deseos sexuales, dice la versión Kadosh, y la versión PDT dice que quemarse con el deseo sexual. Entonces, estas Biblias, estas traducciones ya lo dejan ver de la manera en que se lo estoy diciendo. Porque la versión de las Américas solo dice que es mejor casarse que quemarse. Y ahí ya relacionamos este ídolo que trae calor a nuestra casa. No solo el calor del enojo, porque incluso estuvimos hablando de la provocación, estuvimos hablando que el agua para todo eso es el amor. Dice que no se deja provocar, pero no provoca tampoco, ¿verdad? Porque la provocación, y estuvimos hablando de todo eso. Pero ahorita estamos hablando de esto que es quemarse. Pero quemarse ¿de qué manera? Sexualmente. Es decir, que hay un acto de idolatría que se puede llamar adulterio, fornicación y todas las ramificaciones que puedan salir de ahí, que al final de cuentas lo que hacen es quemar a la persona cuando está fuera del matrimonio. Entonces usted me dirá, hermano, entonces hay que dejar que los cuatíos estos igualitarios se casen para que no se estén quemando. No, porque la Biblia dice que no es así. Pues mire, hermano, a mí me han dicho una de cosas. Personas no cristianas y cristianas también le hacen unas preguntas a uno, hermano, porque al final de cuentas ellos quieren sentirse aprobados en lo que están haciendo por la palabra, pero la palabra es clara, es específica. Es más, el amado, nosotros empezamos como hijos, pero terminamos como esposa, porque hay una transformación y está el amado y hay un matrimonio, Adán y Eva al principio, y no vamos a explicar eso, pero sí hay cosas importantes que quiero decirle. Mire pues, esta palabra quemar, que dice ahí en 1 Corintios 7:9, viene del griego 44-48, que quiere decir encender. Seguidamente, usted lo puede investigar si usted tiene su Strong, porque es el diccionario Strong. Dice, es decir, ser encendido, arder, estar inflamado, lujuria, encender, fuego. Esas son las traducciones que más me interesan. Entonces, esta palabra de 1 Corintios enciende nuestras luces para que le pongamos atención, no solo a lo que el calor del sol o a este ídolo del sol o Bet-Semes, el que edifica la casa, que deja que se meta Bet-Semes a su casa y empiece a edificarle casa, se puede meter el enojo y todo lo que platicamos hace 15 días, sino que también puede meterse a ellas definitivamente sexuales, desde los padres hasta los hijos, ¿verdad? Porque, ay hermano, mire, ahora que tenemos la tecnología, qué difícil se ha vuelto realmente ser un padre responsable o una madre responsable. Se ha vuelto tan difícil porque solo con el hecho que usted le quiera ver su teléfono a su hijo, si ya tiene un poquito de edad,
o a su hija, de repente se vuelve un problema, ¿verdad? Y cada vez que la tecnología ha ido avanzando y nosotros vamos envejeciendo y no nos vamos poniendo al día, los patojos van más vivos. Imagínense que antes que no había tecnología, usted le jugaba la vuelta a su papá. Imagínese ahora con la tecnología que usted puede ver, borrar, que no sé qué, que no sé cuánto. Ayer me estaba enterando y que usted, de repente a usted le ha pasado, ¿verdad? Y mire, el WhatsApp ha sido una de las cosas, Facebook, todo eso, que ha subido los índices de divorcio en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente mete las extremidades, ¿verdad? Usted manda un mensaje, se equivocó de destinatario y después pues empezamos a aprender de que rapidito, si usted lo había enviado y le ponía ahí eliminar mensaje para todos, lo eliminaba. Pero ahora se puede recuperar. Aunque usted lo elimine, hay una aplicación para recuperar el mensaje que usted eliminó. O sea que inmediatamente lo envió y ya no hay vuelta atrás. Y no le estoy dando tips para que usted se pase de vivo, sino que lo que le estoy diciendo es, hermano, que se ha vuelto tan difícil en nuestra casa ser responsable. Ser un padre, una madre que tiene bajo control a sus hijos, ¿verdad? Los famosos televisores smartphone, ahora los patojos ponen tienen su televisor, ya no necesitan ni el celular, ahí tienen YouTube, ahí pueden ver de todo, hermano. Hay una aplicación, hay una función que se llama espejo desde el celular, ellos pueden pasarlo a la televisión y qué ven en el televisor, qué es lo que están haciendo. Ahorita vamos a hablar algunas de estas cosas. ¿Por qué? Porque si definitivamente nosotros estamos expuestos y espero que nadie esté cometiendo este tipo de actos de idolatría. Acompáñame a Jueces capítulo 1, verso 33. Este verso lo leímos, fue el último verso que leímos acerca de Bet-Semes, de la casa del sol. Pero acuérdese que aquí en este capítulo dice que fue Neftalí. Hablamos que Neftalí es el que pelea, es el conflicto, a él le pusieron mi pelea, etc. Hablamos que el Señor no quiso entrar ni a tierra de Neftalí ni a tierra de Zabulón, sino que entró a Capernaum, que es el lugar del consuelo, porque él no le gusta estar donde hay contienda, donde hay pelea, ¿verdad? Platicamos de esto, pero además de eso, dice, Neftalí no expulsó a los habitantes de la casa del sol, o sea, a los que tenían actos de idolatría, que idolatraban el sol, a Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat. Eso no se lo voy a decir porque tal vez más adelante lo veamos, la traducción esa, sino que habitó entre cananeos. Fíjese, pues no expulsó a Bet-Semes ni a Bet-Anat y habitó entre cananeos. Ahora, el asunto es, ¿de dónde vienen los cananeos con los que él habitó? ¿De dónde? Y eso es lo que yo quiero explicarle un poquito, así rápidamente, para que usted y yo realmente le pongamos atención, hermano, a nuestro árbol genealógico. Y ahorita le voy a explicar un par de cosas y le voy a leer un par de textos. Acompáñeme rápidamente a Génesis capítulo 9, verso 20. Vamos a leer al 29. Lo vamos a hacer rápido porque no tenemos mucho tiempo. Ya se nos fueron 18 minutos. En la versión de las Américas dice, mire pues, Neftalí habitó con cananeos. No quiero sacar a Bet-Semes, no los expulsó, no expulsó la idolatría y además habitó entre cananeos. Pero los cananeos están íntimamente ligados con aberraciones sexuales. Además que los cananeos, si usted se recuerda, ellos eran prácticamente los descendientes de las potestades, eran parte de las potestades, de 7 específicamente que estaban antes de entrar a la tierra que el Señor les había dado a los israelitas. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero acompáñeme y leamos. Dice el verso 18. Vamos a leer, vamos a ver,
Ponémoslo desde el 18, mijo, si fueras tan fino, me lo pusiste desde el 20, ¿verdad? Eso fue lo que te dije, pero vamos a leer el 18. Dice, y los hijos de Noé, y me seguís, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos tres tenían sus tres esposas, eran 6. Noé y su esposa eran 8. Fíjense que una de las cosas que yo siempre me he preguntado, bueno, que me la he preguntado y ahorita de alguna manera se lo estoy haciendo, se lo comento, pero hay muchos versículos que hablan del número 8 como un comienzo. Hay muchos, de eso no vamos a hablar, pero el número pleno del Señor es el 7. Y el Señor metió 8 en el arca. Usted miraba, el Señor no hace cosas malas, definitivamente no. Pero ahí hay un misterio, hermano. ¿Por qué no fueron 7? Como que había un infiltrado ahí, usted, que no va a haberse ido, pero al final, ahí está, Sem, Cam y Jafet. De la descendencia de Sem, de los semitas, es de donde viene Cristo, ¿verdad? Y aquí el relato empieza a darle mucha prioridad a Cam. Y Cam fue el padre de Canaán. Hablamos de que Neftalí habitó con cananeos. Estamos hablando de la casa del sol, solo para que no se me pierda. Y Cam fue el padre de Canaán. Pero cuando este relato se escribe, Cam ni siquiera pensaba en tener hijos todavía. Y ya la Biblia lo deja ver. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé. Y de ellos se pobló toda la tierra. Eso lo dice el verso 19. El verso 20, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Eso fue cuando salieron del arca. Ahora, si usted se da cuenta de Sem, Cam y Jafet, de ellos tres se volvió a poblar toda la tierra. Del diluvio, después del diluvio. El verso 21, y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Este pasaje para algunos ha sido un poquito controversial, para mí no, para mí está clarísimo, hermano, y hoy se lo voy a explicar por qué. Y Cam, hablando de Cam, padre de Canaán, otra vez, mire, ¿por qué no dice solo Cam, sino que le pone Canaán? Como dándonos a entender que lo que Cam estaba haciendo o que iba a hacer, iba a repercutir en sus generaciones. Porque déjeme decirle que no solo lo bueno repercute en las generaciones, también lo malo, porque dice la Biblia que cuando Abraham le dio el diezmo de los diezmos a Melquisedec, después Hebreos dice, y aún Leví, que recibe los diezmos hoy, dice el libro de Hebreos, él antes de recibir los diezmos había diezmado. ¿Por qué? Porque cuando estaban los padres de su padre Abraham, su padre diezmó. Entonces prácticamente Leví estaba diezmando. Pero acá en este relato, en el verso 22 dice, y Cam, padre de Canaán, como dando a entender que Canaán iba a tener problemas más adelante y su descendencia, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Y ahorita me seguís ahí en los textos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, pero fíjese que de alguna manera ver es un acto, pero aquí yo siento que Noé está hablando de algo más que solo visualización, porque ahí dice, y supo lo que su hijo menor le había hecho algo. Esto habla de un acto, no solo de visualizar, no solo de ver. Espero que me lo entienda como se lo estoy tratando de trasladar. Verso 25, dijo, maldito sea Canaán. Mire pues, quien vio la desnudez de su padre fue Cam. Pero viene Noé y maldice a Canaán. Siervo de siervo será para sus hermanos. Dijo también, bendito el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Lo puso de esclavo de sus 2 hermanos y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fueron 950 años y murió.
Usted sabe que Canaán quiere decir descender, quiere decir tierras bajas, quiere decir humillación. Eso quiere decir Canaán, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir Cam? Porque al final el que afectó a Canaán fue su tata, fue su papá. Fíjese pues, Cam, cuando usted lee un poquito acerca de Cam, según el diccionario Bill Squire, es uno de los 3 hijos de Noé. Pero este tuvo 4 hijos. Tuvo a Cus, tuvo a Misraim, tuvo a Fut y tuvo a Canaán. Y 2 de estos hijos de Cam estuvieron íntimamente. Cuando usted empieza a estudiar y a leer, yo lo invito a que se tome el tiempo si usted quiere. Empiece a estudiar, a leer. 2 de los hijos de él, es decir, Misraim y Cus, Misraim y Fut, ellos 2 estuvieron íntimamente ligados con Egipto, con el mundo. Y si me pongo a decirle lo que significa cada nombre, hermano, olvídese. El diccionario hebreo Moisés Chávez lo intima con el griego, con el hebreo 25-26, que quiere decir caliente, bronceado y calor. Eso quiere decir Cam. Eso quiere decir Cam. Estamos hablando del pilar del sol, de Cajamán, o de Bet-Semes, de Casa del Sol. Y se llama, su traducción es caliente, bronceado, calor. El diccionario de nombres 1909, de la Reina Valera, lo traduce como Ham y quiere decir caliente, calor, marrón. Y el diccionario Strong lo pone íntimamente ligado dentro de las 4 palabras de los derivados de la palabra chamán, que viene de la 25-25, 26-26 hacia la 25-52 y 25-53. Esto solo se lo digo para que no piense que yo me estoy sacando de la manga lo que le estoy explicando. ¿Qué quiere decir? Caliente. Eso quiere decir Cam. Ahora fíjese usted, ahorita vamos a leer algunos textos en Levítico rápidamente, pero quiero explicarle algo. Cuando uno empieza a ver lo que hoy estamos viviendo, aunque usted no lo crea, hay muchos patojos que están sintiendo atracción por lesbianismo, homosexualismo, sexo igualitario, pedofilia, etc. Y no lo dicen. No lo dicen, pero puede que tengan cierta atracción. Ahora, hay muchas cosas que vamos a leer ahorita en el libro de Levítico y algunas otras que vamos a leer en el Nuevo Testamento si nos des tiempo. Ahora, fíjese usted que cuando empezamos a analizar todo este túmulo de cosas que todo esto que le estoy diciendo de las generaciones, de cómo Noé maldice a Canaán por el acto que comete Cam. Aquí la palabra, fíjese pues, la palabra que está ahí, le iba a decir algo, pero mejor me lo voy a aguantar un poquito para explicárselo. Esa palabra, vio su desnudez, nos da a entender como que solo lo vio desnudo. Sin embargo, esa palabra hebrea es la 6172 y se usa ahí en Génesis capítulo 9 verso 22, pero también se usa, la mismísima palabra se usa en Levítico 18 del 6 al 25. Es la misma palabra, pero los traductores la suavizan, por decírselo así, en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Pero acompáñenme a Levítico capítulo 18, verso, vamos a leer, leamos del 6. Leamos del 6. Pero yo quisiera, mire pues, vamos a leer solo el 0 en la versión de las Américas. Dice, ninguno de vosotros se acerque a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez, yo soy el Señor. Así es como lo traduce la versión de las Américas.
Ahora vamos a leer ese versículo y todos los que siguen después, que es la palabra 61, que le dije 72, ¿verdad? Usted lo puede investigar. Ese hebreo es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 6, verso 22. Es la misma. Ahora pongámoslo, ese mismo texto, y vamos a seguir leyendo, si nos da tiempo, hasta el 25, en la nueva versión internacional. Miren cómo lo dice la nueva versión internacional. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener, ¿qué? Relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Entonces ahí ya cambia. Conocer la desnudez lo cambia a tener relaciones sexuales. Y entonces aquí ya está hablando aquí empieza a hablar, hermano. Leámoslo, vamos a leer creo que hasta el 11 o 12 por ahí. Dice, no deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. En esa misma versión internacional, no lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, es decir, la nuera, ¿verdad? Ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre ha tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía, aunque pareciera que fuera político el asunto, ¿verdad usted? Es tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano porque sería como tenerlas con él mismo. Y, mire, si yo me detengo a explicarle cada versículo bíblico, que me gustaría hacerlo, imagínese, hay dos hermanos, ¿verdad? Y resulta que uno está casado, pero resulta que viene el otro vivarachón y le hace la jugada y se conquista a la mujer y resultan haciéndole el dos al hermano. Prácticamente al acostarse él con la esposa de su hermano es como que se estuviera acostando con él. Eso se llama acto de homosexualidad. No solamente es el incesto, sino que estamos hablando de algo más profundo que se deriva. Es que mire, hermano, eso es lo que yo quiero que me entienda, que pareciera que, mire, yo tuve en un discipulado aquí cuando empezamos hace unos, 15 años, 14 años, y aquí lo hacíamos, y trajimos a varios fatólogos, teníamos como 14 o 15, y hacíamos el discipulado acá, y platicamos, y en una ocasión, yo no sé si ya se lo he contado, pero resultó ministrando uno de los muchachos, que prácticamente se estaba acostando con su madrastra. Y estaba enamoradísimo de la madrastra. Es más, el papá se murió y él vive hoy con ella. Entonces, lo que le estoy diciendo es de que le jugó el 2 a alguien, pero no se convirtió solo en una fornicación o en un adulterio, porque aquí lo está diciendo, si tienes relaciones con la mujer de tu hermano, es como que las estuvieras teniendo con él mismo. Y tener relaciones con su hermano no solamente sería un incesto, sino que estaríamos hablando de un acto homosexual. Por el amor a Dios, hermano. Aunque literalmente él no se ha acostado con su hermano, ¿verdad? No sé si me lo está captando, me lo está entendiendo, pero en los ambientes espirituales, esa abominación llega delante de los ojos del Señor como que si él se hubiera metido con su propio hermano. Si te metes con la mujer de tu padre, dices como que te estuvieras metiendo con tu mismo papá. Así lo dice. ¿En qué verso vamos? 16. El 17 dice, no tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija. Mire, yo estuve en una iglesia y hay un problema terrible de un hermano que primero estuvo con la mamá y la mamá tenía a su hija y él un tiempo la tuvo como su hija, pero resulta que ahora esa muchachita, él se separó y ahora esa muchachita es su mujer.
Y le estoy hablando dentro de las iglesias. Le estoy hablando de la casa de Dios, de Betel. No le estoy hablando de todas esas aberraciones que hace el mundo. ¿Verdad? Como un hermano que me mandó un post. Mi hermano, y no voy a decir el nombre, pero resulta que sacaron un post celebrando alguna cuestión ahí que no vale la pena ni que se la mencione, pero el tipo era una mujer, pero realmente era un hombre. ¿Verdad? Pero a él le seguían gustando los hombres, las mujeres, perdón, pero le gustaba vestirse de mujer. Mire, esto está patas arriba, hermano, de verdad. O sea, uno no le encuentra, si uno de la manera, si no nos instalamos la mente de Cristo y nuestra mente no va siendo renovada día con día, yo creo que, hermano, y entonces es donde podemos empezar a tener dudas que no son dudas, no deberían de ser dudas. Verso 17, ahí vamos, ¿verdad? No tendrá relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. El 18, no te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa está viva, para no crear rivalidades entre ellas. Porque mire, se da eso también, ¿verdad? Pero por eso le digo, si nos ponemos a explicar texto por texto, no vamos a terminar. Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿en qué verso nos quedamos? 18. Luego le voy a leer el 19 al 25. Mire pues, todo esto que pasó aquí en Levítico, recuérdense que aquí ya había pasado el diluvio. Aquí había salido Sem, Cam y Jafet, y según leímos, la tierra ya se había poblado con ellos. Dice la Biblia que Cam, si aplicamos la palabra 61-72, creo que es del hebreo, que se aplica en este Levítico 18, en todo donde dice relaciones sexuales, usted lo lee en otra versión, dice conocer la desnudez, que es la misma palabra que se aplica en Génesis capítulo 6, verso 22, si no estoy mal, donde Cam ve la desnudez de su padre, supuestamente. Pero si lo aplicamos como lo aplica la versión internacional, estaríamos hablando de otra cosa. Ahora, Noé en su indignación maldice la descendencia de Cam, porque Cam, ya hablamos que Cam, que prácticamente Canaán quiere decir humillación, tierras bajas, etcétera, descender, etcétera. Pero Cam quiere decir caliente, calor, bronceado. Y yo no sé si se lo pusieron por el color de piel ese nombre, hermano, o porque ya veían en el patojito algo, no sé. Porque hay patojitos, hermano, que de chiquititos. Por eso es de que tenemos que tener cuidado. Ahora, cuando caminamos y avanzamos y vemos el montón de perversiones sexuales que incluso hoy día están, tenemos que aterrizar en Sodoma. Porque Sodoma en la Biblia, hermano, es como que la máxima expresión de la abominación que se podía presentar en la tierra de maneras sexuales. Mire, ahí sodomizar, bueno, su nombre lo dice, los sodomitas, ¿verdad? Sodomizaban al punto que usted sabe que hicieron violar, tener relaciones con los ángeles que habían llegado con Lot. Hebreos dice que Lot era afligida su alma todos los días por ver las cosas que estos ingratos hacían. Y cuando usted se pone y empieza a ver, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque Cam afectó sus descendencias. Pero cuando usted empieza a ver Sodoma viene hacia grandes rasgos, ¿verdad? Es descendiente de Nimrod. Y Nimrod es descendiente directo de Cam. Su padre era Cus, que es uno de los 4 hijos de Cam. Y Nimrod, se lo dije así en 3 partes, pero yo lo invito a que usted vaya y lo vea y lo lea, que lo investigue. Entonces uno dice, realmente aquí hay un problema serio. ¿Por qué hay un problema serio? Acompáñenme, sigamos leyendo. El verso seguiría el verso 19, ¿verdad? Dice,
no tendrá relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. Mire, y no me voy a meter ese lío, pero mire todo lo que está diciendo ahí. Porque hay gente, hay hombres, hermano, que están tan hasta allá en el machismo que a ellos no les importa. Y eso es algo que bueno, primero no está bien desde ningún punto de vista, pero luego también la Biblia lo menciona. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no te hagas impuro por causa de ella. Ya estamos hablando de adulterio, fornicación. No profanarás el nombre de Dios, de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Usted sabe que Moloc era uno de los dioses de los hijos de Moab, ¿verdad? De los moabitas y de los amonitas, que vinieron de la descendencia del incesto de Lot con sus dos hijas, que salieron de Sodoma. Y aquí está metido Moloc. No te acostarás con un hombre con quien se acuesta con una mujer. Perdón, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. Estamos en el 23. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ya vamos a ir terminando. Mire, ¿qué es lo que sucede? En los noticieros, redes sociales, medicina, gente que conoce de esto, psicólogos, algunos dicen que se puede nacer con un problema sexual, ¿verdad? Homosexualismo, etcétera. Usted sabe de eso, no me voy a meter ahí. Y yo no creo que eso sea así, que se nazca directamente con eso. Pero sí podemos venir arrastrando problemas de maldición, porque recuérdese que Éxodo capítulo 20 dice que el Señor castiga a la primera, segunda, tercera, a la cuarta generación de los que le aborrecen, ¿verdad? Que son iniquidades. Por eso es tan importante, hermano, lo que el salmista decía. Él es el que perdona todas mis transgresiones, todas mis iniquidades. Es decir, la iniquidad puede ser perdonada. El que me corona de favores y misericordias. Pero, hermano, para eso nosotros tenemos que estar en toda la jugada de sacar a este ídolo de nuestra casa. Y una de las maneras de sacar al ídolo del calor sexual de nuestra casa es que primero es que nosotros tenemos que conocer de alguna manera por lo menos nuestras 4 generaciones. Porque hoy tal vez usted tiene problemas con su hijo, que es un gran pícaro, que es mañoso. Usted tiene problemas porque cada muchachita la tocó o qué sé yo. Pero usted tiene que empezar a recordarse quién fue usted. Para empezar. Segundo, hay personas, hay muchachitas, hermano, que fueron tocadas, manoseadas por sus papás y abuelos, ¿verdad? Que serían las generaciones más cercanas, ¿verdad? Hay alguno que otro que tal vez haya tenido hijos muy joven, ¿verdad? O que ese cuatío o esa cuatía lograra tener los años de Matusalén, el bisabuelo o bisabuela lograr manosearlo. Pero estamos hablando de que han habido personas, tanto niños como niñas, que han sido trastocados, llamémosle así, por sus mismos parientes, que ya traen una perversión en su mente, en su gene, en su corazón. ¿Por qué? Porque algún día, en alguna ocasión, quizás les pasó lo que le pasó a Cam, y Canaán fue el que pagó el pato.
Porque Cam fue el que cometió el error y a Canaán maldijeron. Es decir, esto es una figura para nosotros, para que veamos que generacionalmente alguien sí puede nacer con una tendencia a cierto tipo de pecado. A cierto tipo de pecado. Y sobre todo, hermano, si es el pecado sexual. Si a usted mire, si a usted de patojo tuvo problemas, o usted, hermana o hermano, tuvo problemas con la masturbación, con la pornografía, porque la pornografía y la masturbación están íntimamente ligados. ¿Es posible? Es muy posible que sus hijos tengan el mismo problema, pero usted de plano lo trae de alguien o usted mismo, porque la Biblia dice en Jeremías, y lo vamos a leer ahorita al final, que hay cuestiones que nosotros recibimos generacionalmente, pero hay unas que nosotros las iniciamos, ¿verdad? Ya sea, hermano, porque usted no tenga la tendencia, sino que por curiosidad usted empezó a hacer cosas que no debía y resultó teniendo un gran lío en su vida, al punto que hemos platicado aquí en el discipulado de matrimonios, que hay gente que dentro de su matrimonio ha hecho cosas que no debería de hacerlas, que se llaman fornicación o adulterio. Recuérdense que adulterio se puede traducir también como apostatar. Y apostatar es negar la fe, ¿verdad? Adulterio se traduce como amante, se traduce como agregar algo a lo ya establecido. ¿Y qué es lo que está establecido? Dos personas, mujer y hombre. Cuando alguien más, una tercera persona, se mete dentro de un hogar, ese es adulterio o puede ser fornicación. Porque hay fornicación y adulterio en el matrimonio. Eso ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Yo no sé si a usted, hermana, su papá, su tío, algún su amigo, pero si hablamos de familia, como lo está hablando aquí Levítico, capítulo 18, puede ser, por lo que dice Génesis capítulo 6, que venga una maldición genéticamente en nosotros. Mire, yo tuve tuvimos un amigo y yo con él empecé a aprender la guitarra porque lo oí tocar una canción y me gustó. Vivía casi enfrente de la casa de mis papás, pero él tenía un problema de alcoholismo fuertísimo, al punto que yo en ese tiempo quizás tenía unos 10 años, quizás cuando empecé con ese tema. Y tenía otro mi amigo que éramos bien amigos con él y nos juntábamos con ese otro mi amigo era contemporáneo mío de la misma edad, pero este otro nos llevaba como 9 años, el que yo le digo que tenía el problema de alcoholismo. Al punto que nosotros le llegamos a tener tanto cariño, que teníamos 12, 13, 14 años, y cuando él agarraba sus furias así, que dilataba 6 meses, 3 meses, 1 año, y agarraba sus furias, como decimos aquí en Guatemala, nosotros lo veíamos, y ya lo veíamos caminar extraño, decíamos nosotros, agarró furia. Entonces él nos veía y decía, estos ya me dieron color, y se nos daba la vuelta y se nos quería ir porque nosotros lo agarrábamos, porque ya andaba él orinado, hermano, a veces hasta del 2, y nosotros lo llevábamos a su casa, lo bañábamos y lo cambiábamos, y alguna vez, si fue posible, lo llevamos a algún lugar para que lo rehabilitara. Al final del tiempo, nuestro amigo, en una de esas recaídas que tuvo, lo internaron y creo que por una goma, como le dicen, ¿verdad? En un lugar de rehabilitación murió. Pero él tuvo hijos. Y el más grandecito, hermano, hasta se parecía a él, así morenito y toda la cosa. Resultó que el muchachito ya de, ¿qué? Tal vez no recuerdo, hermano, le mentiría, pero yo considero que tal vez tenía entre 9 y 12 años por ahí. Resultó que también él probó, él de niño fue muy normal, o sea, más chiquito, ¿verdad? Pero solo probó el guaro, hermano, la cerveza, o yo no sé qué fue lo que probó, y se volvió alcohólico también. Se volvió alcohólico porque él traía en su gene la tendencia de su papá. Al punto que yo creo que no llegó ni a los 16 años porque lo mataron andando en esas cuestiones de tomar.
Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirle? Sí podemos estar arrastrando genéticamente algo y la manera es sacar los actos de idolatría. Mire, le voy a leer, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Nos van quedando como unos 10 minutos, ¿verdad? 1 hora estamos. Muy bien, vamos a aterrizar. Le quiero leer este texto y terminamos. Mire, aquí tenía yo textos de la zoofilia, tenía del incesto, tenía de la pornografía, tenía de la lujuria, porque es más, el Señor le habla a Israel y le dice que habían puesto a la lujuria que habían aprendido en el mundo, en Egipto. Y se calentaban, dice, con unos bandidos, porque habla de una figura ahí, que se calentaban como a caballos. En la versión latinoamericana dice y eyaculaban como asnos. Hablando de aspectos lujuriosos, porque la lujuria, hermano, es otra cosa que puede estar metida como un acto de idolatría en nuestra casa. Puede estar metido como un acto de idolatría en nuestra casa. Bet-Semes se puede haber metido, reprendemos. La manera de sacar a Bet-Semes de ahí es volver nuestra casa, casa de Dios. Y sacar todo eso, comenzando por los padres. Comenzando por los padres. Pero quiero leerle, vamos a ver dónde está. Solo le quiero leer este texto. Haceme el favor, poneme 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10, pero creo que ahí es la segunda diapositiva, no sé, es la Dios habla hoy, edición peninsular 2002. Lo vamos a leer de una vez en esa versión. Mire cómo dice esta versión, dice: ¿no sabéis que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No os dejéis engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales. Entonces, mire, hermano, yo sé que usted está muy enterado y creo que tiene de repente hasta mejores conceptos de los que yo le podría dar. Pero si en su casa usted mira actos de este tipo, afeminados, homosexuales, en sus hijos o en usted mismo, por eso es de que hablamos, yo no sé si usted se acuerda, pero en alguna ocasión hablamos de los misterios del Señor y hablamos que dentro de ellos una de las antítesis era el culto al cuerpo. Que empezó esa moda, ¿verdad usted? Que los varones ya se cayeron de la moto, hombre. O sea, está bien que se cuide, pero hermano, solo faltaba que se echara ya brillo en las uñas y bueno, yo no tengo nada en contra, pues el que quiera hacerlo, que lo haga. Pero hay actos afeminados en la casa, amanerados. Pues, si es varoncito, es varoncito. Y si es mujercita, es mujercita. Porque esos son actos de idolatría que usted y yo podemos permitir en nuestra casa. Podemos estar dejando que la casa del sol se meta ahí en nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tampoco le estoy diciendo que se pase, que porque es varón, va usted, se ponga su cincho y su pistola, Pancho Pistolas, para demostrar que es varón y que es machista. No, no le estoy diciendo esto, pero le estoy hablando de que también tenemos que tener cuestiones normales. ¿Por qué? Porque mire, algún día vamos a platicar de cómo la homosexualidad es progresiva. Por eso es de que se puso esa moda de los metrosexuales, ¿va usted? Que ya, puchica, hermano, se echaron no sé qué en las cejas, se las quitan y se depilan no sé qué. Y yo no sabía, mire, yo fui a un lugar donde me llegué a enterar que los que más se hacen esa cosa en los pies de récord eran varones, ¿usted? Bueno, yo no tengo nada en contra porque peor es que les duelan más los pies, ¿va usted? Pero hermano, a veces sin darnos cuenta empezamos a darle lugar a lo que no es correcto. Está bien que se cuide, pero si usted mira actos de afeminado, homosexualismo, podríamos hablar de zoofilia, de personas que tienen algún tipo de relación sexual, relación con animales, y eso lo leímos ahí en Levítico. Dice: ninguna mujer o varón se echará con animal.
Después lo vuelve a decir en Levítico capítulo 20, dice, si esto hace que se muera la persona y maten también al animal, porque eso es lo que se hablaba en la ley, ¿verdad? Porque Levítico quiere decir ley. Entonces, genéticamente, incluso estudiosos, usted lo puede buscar ahí en Google, en internet, porque no se quede de repente con lo que yo le digo. Pero genéticamente sí puede haber algún problema. Así que esta noche vamos a terminar y le vamos a dar gracias al Señor. Mire, terminemos con dos textos. El Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 21. Pongámoslo de una vez. Creo que es la última diapositiva que les di ahí. Está en la Reina Valera actualizada 1989. ¿Sabe qué se puso de moda también? La sensualidad. El apóstol Pablo habla de que vendrán falsos ministros y mucha gente seguirá su sensualidad. Así dice la Biblia. Mire cómo dice esta Biblia. Sin embargo, tengo contra ti, está hablando una de las iglesias, que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Entonces, ni siquiera la seducción es otro acto de idolatría. Está bien que usted seduzca a su esposo, por eso le dije, todo el sexo es una bendición dentro del matrimonio, pero los jóvenes, mujeres casadas, hombres casados que andan seduciendo, es un espíritu jezabélico y ese es un acto de idolatría que se mete por chamán, por Bet-Semes, por la casa del sol. ¿Verdad? Hay gente que le gusta seducir, hermano. Y aquí en Guatemala les tienen diferentes tipos de nombres que no se los puedo decir por este medio, pero hay mucha gente que le fascina andar seduciendo. O sea, no se arreglan para verse bien, no cruzan la pierna porque se sienten cómodos, sino porque seducen. Y ese es un acto de idolatría. Tenga cuidado. Mire, con todo respeto, si su esposa de repente es un poquito descuidada, usted hermano, que usted es varón, dígale, mira mamita, sinceramente, esa camisa como que no traía cuello en vez, sino como que se rasgó, se rompió, ¿verdad? Pero usted tiene que decirle algo, porque usted tiene ojos y lo que ella está haciendo, de alguna manera es seduciendo, y eso es un acto de idolatría. De la misma manera los varones. Mire, aquí mismo en la iglesia cuando estábamos presenciales y uno predica aquí, venía gente que decía uno, wow. De repente hasta, hermano, el que está predicando tiene que estar bien, pero bien conectado con el Señor, porque si no, de repente hasta pierde la unción, pierde la concentración de lo que está haciendo, porque las hermanas, algunas enseñando ya casi el lugar santísimo, y eso se lo digo porque aquí lo vivimos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado incluso con la seducción. Y ahí está en Apocalipsis. Eso es un acto de idolatría. Si usted se arregla, si usted tiene una postura para sentarse, para esto, para lo otro, que sea por comodidad, pero con cordura. Porque si no, estamos metiendo a Bet-Semes. Yo quisiera seguir avanzando ahí, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Si quieren me ponen un canto, por favor, y vamos a poner ahí Jeremías, si me haces favor, papito, capítulo 31, verso 29 y 30 en la Nueva Versión Internacional. Porque yo quiero, si no podemos hablar de todo, por lo menos vamos a cortar con esa maldición generacional que pueda haber, ¿verdad? Quizás a usted mismo, usted ya se recordó de algo que le hicieron. Cortemos con esa maldición. Hay gente que incluso vive con ese temor que le pase a sus hijos. Eso esta noche en el nombre de Jesús lo cancelamos. Recuérdese que este es un discipulado. Aquí venimos a aprender para poner en práctica. Yo no vine simplemente a darle un sermón. Estoy tratando de transmitirle, de enseñarle algo que nos deje las herramientas para poder nosotros salir o no caer en ese hoyo terrible de este ídolo que se llama chamán o cajamán, que hace casa, que se llama Bet-Semes, que quiere decir casa del sol. Poneme el canto. Dice en Jeremías 31, 19, usted lo tiene ahí en su casa, 31, 29, perdón, al 30, dice en la versión internacional, ¿verdad? Dice, en aquellos días
no volverá a decirse: los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Esa es una promesa. Al contrario, al que coma uvas agrias, se les templarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Entonces, con este texto bíblico, yo quiero esta noche romper con toda maldición idolátrica, sexual, que pueda haberse metido en tu casa. De repente no te diste cuenta y el hermanito tiene atracción por la hermanita. Eso no es normal. De repente, si tienes un hogar donde hay hijos de un matrimonio anterior y tienes hijos de los tuyos, ahí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahí lo leímos en Levítico. Si en la Biblia está, es porque pasa. Es porque pasó, está pasando y seguirá pasando. Pero usted y yo tenemos que tener el cuidado. Cierra tus ojitos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta noche. Yo bendigo a mis hermanos, sus familias, sus casas, por medio de tu amor, ese canto que ministre tu corazón. Y rompemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda genética, toda maldición generacional que active o que pueda activar este acto de idolatría sexual que es abominable para ti. Lo destruimos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestras generaciones ya no sean afectadas por el pecado que quizás algún día nuestros ancestros o nosotros mismos cometimos. Cortamos, Señor, rompemos toda maldición generacional en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo, te bendigo en el nombre de Jesús y rompo con toda cadena ancestral, toda cadena genética que quiera venir a activar este ídolo sexual, este acto de idolatría en nuestras casas, en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestras propias vidas. Yo lo rompo en el nombre de Jesús y te declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Cierra tus ojos y díselo. Que tu amor nos llene esta noche, Señor. De hoy cantar y tu amor me llena una vez más. Tú moriste en la cruz, Señor, para romper con toda cadena ancestral generacional. Oh, bendito tu nombre. Me llena una vez más. Al poderte hoy cantar. Que el Señor te llene esta noche con su presencia mientras le adoras una vez más. Al poderte adorar. Díselo. Y tu amor me llena una vez más. Lléname, Señor. Al poderte hoy cantar. Oh, bendito. Y tu amor me llena una vez más. Te damos gracias, Señor. Al poderte. Gracias, Señor. Oh, bendito tu nombre, Jesús. Padre, te damos gracias esta noche y te bendecimos. Bendecimos tu nombre porque nos dejaste tu palabra, Señor, para romper por medio de la unción todo yugo. Por la unción de tu palabra liberamos, Señor, hoy de todo problema sexual a nuestras generaciones y echamos fuera, Señor, todo acto de idolatría sexual de nuestra casa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor le bendiga, mi amado hermano.
Espero que descanse esta noche. No se olvide, tenemos nuestros servicios el día miércoles y el día domingo, el día sábado también. Por favor, no se olvide. Mire, estamos hablando de los jóvenes aquí. Tenía mucho material para hablar de los jóvenes, pero no deje que sus hijos dejen de ver la programación del día sábado. Si es posible, pues también nosotros nos podemos sentar ahí. Son 45 minutos, una hora, los que pues podemos estar ahí apoyando a nuestros hijos, ¿verdad? Y escuchando la palabra del Señor. El Señor le bendiga y le dé un sueño reparador. Hasta luego. Como si fuera mi